¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, incluso con todas las calificaciones del mundo, permanecen atrapadas en los estándares de autosabotaje? ¿Por qué la sensación de no ser suficiente hace eco tan profundamente en el alma humana que puede destruir los sueños incluso antes de que tengan la oportunidad de florecer? Y si te dijera que este miedo ancestral, esta voz que susurra en tus oídos que nunca serás suficiente, no es tu enemigo, sino el guardián de una puerta que no has tenido el coraje de cruzar. Mi nombre es José Zavala, y durante décadas de práctica clínica, he sido testigo de la intrincada danza entre el miedo y la grandeza humana. Lo que descubrí me ha sorprendido profundamente. El miedo a no ser suficiente no es un defecto para ser corregido, sino un código para ser descifrado. Es el lenguaje a través del cual nuestra psique nos invita a un viaje de autoconocimiento que puede transformar por completo la narrativa de nuestra existencia. Imagine un jardín donde las flores más hermosas crecen precisamente en el suelo que fue girada por la tormenta. El miedo a la insuficiencia es esta tormenta interna que, cuando se entiende, se revela como el suelo más fértil para el florecimiento de nuestra autenticidad. Pero para eso, primero debemos desaprender todo lo que nos ha enseñado sobre ser suficientes y redescubrir lo que significa ser humano por completo. Antes de continuar este viaje juntos, me gustaría saber su historia. ¿Dónde me estás mirando ahora? ¿Cuál fue el momento de tu vida en el que te sentiste más profundamente que no es suficiente? Deje los comentarios y crearemos una red de comprensión mutua. Su experiencia puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. La primera revelación que quiero compartir con ustedes nació de una conversación que tuve con un paciente llamado Elena. Acababa de rechazar una promoción por tercer año consecutivo, siempre encontrando razones aparentemente lógicas para justificar su rechazo. Durante nuestra sesión, Elena me dijo algo que resonó durante semanas en mi mente. Dr. Zavala, no sé por qué sigo eligiendo ser pequeño cuando siento algo gigantesco que quieren hacer dentro de mí. Esta frase me llevó a la primera revelación profunda. El miedo a no ser suficiente rara vez se trata de nuestras habilidades reales. Se trata de nuestra relación inconsciente con el poder personal. Crecemos en una sociedad que nos enseña que reconocer nuestra grandeza es la arrogancia, que el brillante eclipsa intensamente a los demás, que ocupa nuestro espacio completo en el mundo, es de alguna manera egoísta o peligrosa. Elena no temió fallar en la nueva posición. Temía descubrir que era capaz de mucho más de lo que se había permitido imaginar. Temía que al abrazar completamente su potencial, tendría que abandonar la identidad familiar de la persona que lucha, pero que nunca puede llegar allí. Esta identidad, tan dolorosa como era, ofreció una extraña sensación de seguridad. Cuando comenzamos a explorar las capas más profundas de esta resistencia, descubrimos que Elena tenía una creencia heredada de las generaciones anteriores. Las mujeres poderosas son peligrosas. Las mujeres que brillan demasiado terminan solas. Su abuela había sacrificado sus sueños artísticos para ser una buena esposa. Su madre había disminuido su inteligencia para no intimidar a su esposo. Elena repitió inconscientemente este patrón, saboteando su propio éxito para mantenerse seguros dentro de las expectativas familiares sin imprimir. La transformación comenzó cuando Elena entendió que su miedo a ser demasiado era en realidad un miedo a ser auténtico. Estaba tratando de adaptarse a su expansiva esencia, en moldes que nunca fueron hechos para contenerla. El trabajo terapéutico no se trataba de convencerla de que ella era capaz, siempre lo supo en algún nivel. Se trataba de darle permiso para honrar la magnitud de lo que vivía dentro de él sin disculparse. La segunda revelación surgió del trabajo con Miguel, un artista que había pasado años creando obras comercialmente viables, mientras que sus verdaderas creaciones permanecieron ocultas en los cajones. Miguel vino a mí porque sentía que estaba traicionando su alma, pero no pudo encontrar el coraje de exponer su auténtico arte al mundo. Durante nuestras reuniones, Miguel reveló algo fascinante. No temía que a la gente no le gustaba su trabajo, temía que les gustara demasiado.
Temía que si su verdadero arte fuera recibido con entusiasmo, tendría que asumir la responsabilidad de ser un artista genuino, no solo alguien que juega para hacer arte. Esto me llevó a la segunda revelación. A menudo, el miedo a no ser suficiente es, paradójicamente, un miedo a ser más que suficiente. Es un miedo a nuestra propia magnificencia. Cuando realmente reconocemos nuestras habilidades, también reconocemos nuestra responsabilidad de usarlas. Y esta responsabilidad puede parecer abrumadora. Miguel estaba en prisión por la zona de seguridad de mediocridad. En esta área, podía mantener la fantasía de que era un genio incomprendido, sin tener que probar esta teoría contra la realidad. Podría culpar a las circunstancias externas por su falta de reconocimiento, sin tener que enfrentar la posibilidad de que su talento le exigiera un nivel de coraje y vulnerabilidad que no estaba listo para ofrecer. El avance ocurrió cuando Miguel entendió que su arte auténtico no era sobre él. Se trataba de la conexión humana que podría crear, sobre las emociones que podrían despertar en otros corazones, sobre la contribución única que solo él podría ofrecer al mundo. Cuando el enfoque de su propia adecuación se centró en el impacto de su creación, el miedo se ha vuelto decidido. Si está encontrando estas poderosas reflexiones, considere suscribirse al canal para no perder nuestras próximas horas de descubrimiento. Cada video es una oportunidad para mirar juntos los aspectos más profundos de la experiencia humana y encontrar formas de una vida más auténtica y completa. La tercera revelación llegó a través de Sofía, un ejecutivo que había construido una carrera impresionante, pero sintió un vacío constante, una sensación de que vivía la vida de otra persona. Sofía me dijo algo que me hizo hacer una pausa. Doctor, me volví tan bueno para ser quien otros lo necesitan, que olvidé por completo quién soy realmente. Esta confesión me llevó a una comprensión más profunda. El miedo a no ser suficiente a menudo nos lleva a convertirnos en camaleones emocionales. Hemos desarrollado una capacidad casi sobrenatural para leer el entorno y dar forma a nuestra personalidad para cumplir con las expectativas percibidas. Nos convertimos en maestros de aprobación externa, pero extraña para nuestra propia esencia. Sofía había pasado tanto tiempo siendo la hija perfecta, la estudiante ejemplar, el empleado dedicado, la esposa comprensiva, que había perdido por completo el contacto con sus propios deseos, miedos, sueños y aversiones. Se había convertido en una artista de adaptación, pero en el proceso, había sacrificado su autenticidad en el altar de la aceptación. El trabajo con Sofía reveló algo profundamente inquietante. No temía ser suficiente para los demás. Temía encontrar que había sido suficiente para ella todo el tiempo, pero había perdido décadas tratando de ser otra persona. El verdadero miedo fue arrepentido, el dolor de reconocer que se había traicionado en nombre de la seguridad relacional. La transformación de Sofía comenzó con pequeños actos de honestidad. Comenzó a expresar preferencias genuinas en cosas simples, donde la cena, qué vista de película, como pasar un fin de semana. Parecía trivial, pero para alguien que había pasado décadas siendo quien otros necesitaban, estas pequeñas declaraciones de individualidad eran revolucionarias. Poco a poco, Sofía comenzó a cuestionar opciones más grandes. ¿Tu carrera realmente la satisfizo o fue simplemente impresionante en el papel? ¿Se basaban sus relaciones en quién era realmente o quién fingió ser? ¿Fueron sus objetivos o eran expectativas internalizadas de los demás? El proceso fue doloroso, porque requería que enfrentara la posibilidad de que muchas de las estructuras de su vida no estuvieran alineadas con su verdad interior. Pero también fue profundamente liberador porque, por primera vez en décadas, Sofía comenzó a experimentar la sensación de estar en casa dentro de su propia piel. La cuarta revelación surgió de mi trabajo con Roberto, un profesor universitario que estaba constantemente ansioso por su competencia profesional, a pesar de tener un plan de estudios impresionante y comentarios constantemente positivos de estudiantes y colegas. Roberto vivió en un estado constante de espera a ser descubierto como un fraude.
que alguien eventualmente se daría cuenta de que no sabía tanto como apareció. Esta experiencia me llevó a comprender algo fundamental sobre el síndrome del impostor. No se trata realmente de competencia. Se trata de nuestra relación con la vulnerabilidad y el proceso de aprendizaje. Roberto había internalizado la creencia de que los verdaderos expertos nunca dudan, nunca cometen errores, nunca enfrentan momentos de incertidumbre. Estaba tratando de ser un experto estático en un mundo en constante cambio, y esta imposibilidad generó ansiedad crónica. Roberto no pudo aceptar que el verdadero dominio no se trata de saberlo todo, sino de sentirse cómodo con el proceso continuo de descubrimiento, cuestionamiento y crecimiento. Durante nuestras sesiones, Roberto reveló que su mayor fuente de ansiedad no eran las situaciones en las que claramente no sabía nada. En ellas, simplemente podía decir, no sé. Su mayor ansiedad provino de situaciones en las que sabía, pero no podía garantizar que supiera todo lo que debería saber. Era el miedo al conocimiento parcial, a una experiencia incompleta. Esto me llevó a una profunda revelación. El miedo a no ser suficiente a menudo refleja una relación neurótica con la perfección. Creemos que seremos aceptados y valorados solo cuando llegamos a un estado de integridad imposible. Rechazamos nuestra humanidad inherente, nuestra naturaleza como seres en proceso, en constante evolución y aprendizaje. Roberto comenzó a transformarse cuando entendió que su ansiedad era en realidad un indicador de su pasión por la excelencia. No era un signo de insuficiencia, sino de atención profunda con la calidad de su contribución. El trabajo era reorientar esta pasión de una búsqueda neurótica de perfección con un compromiso saludable, con el crecimiento continuo. Ha aprendido a ver momentos de incertidumbre no como evidencia de su insuficiencia, sino como oportunidades para modelar a sus estudiantes como verdaderos académicos navegan la complejidad. Comenzó a compartir su proceso de pensamiento, sus dudas, sus descubrimientos en tiempo real. Irónicamente, esto lo convirtió en un maestro más efectivo y más humano. La quinta revelación llegó a través de Carmen, una madre soltera que luchó con profundos sentimientos de inadecuación de los padres. Carmen vino a mí porque sentía que estaba arruinando a sus hijos, que no era la madre que merecían, que sus limitaciones financieras y emocionales dañaban su desarrollo. El trabajo con Carmen me ha revelado algo poderoso. A menudo, nuestro miedo a no ser suficiente no está enraizado en una evaluación realista de nuestras habilidades, sino en comparaciones imposibles con ideales poco realistas. Carmen estaba midiendo su maternidad contra un patrón imposible de perfección, alimentado por imágenes cuidadas de otras familias y expectativas culturales que no tuvieron en cuenta la realidad de la vida humana. Carmen creía una profunda creencia de que el amor verdadero debería ser capaz de superar cualquier limitación, que si realmente amaba a sus hijos lo suficiente, encontraría una manera de darles todo lo que necesitaba. Cuando no pudo, lo interpretó como evidencia de que su amor era inapropiado, que ella era inadecuada como madre. En las sesiones exploramos la diferencia entre amor y recursos. Carmen amaba a sus hijos profundamente e incondicionalmente, pero eso no significaba que tuviera recursos ilimitados, financieros, emocionales, físicos o temporales. Ella era una limitación confusa de los recursos con limitación de amor, insuficiencia circunstancial con la insuficiencia personal. La transformación de Carmen comenzó cuando se dio cuenta de que sus hijos no necesitaban una madre perfecta. Necesitaban una madre real, presente, que hiciera lo mejor que pudieron con los recursos disponibles y estaba dispuesto a aprender y crecer junto con ellos. Necesitaban ver que el amor auténtico no se trata de la perfección, sino del compromiso, de aparecer incluso cuando es difícil, de intentarlo nuevamente después de los errores. Carmen comenzó a ver sus luchas no como fallas personales, sino como oportunidades para enseñar resistencia. Sus limitaciones financieras se han convertido en lecciones sobre la creatividad y la gratitud. Sus momentos de frustración se han convertido en oportunidades para modelar cómo lidiar con emociones difíciles.
Su viaje como madre imperfecta se convirtió en un regalo para sus hijos, el permiso para ser humano. La sexta, y quizás la revelación más profunda, surgió de mi propio proceso personal. Durante años, me había posicionado como alguien que ayudó a los demás con sus problemas de autoevaluación y autoevaluación, manteniendo una distancia profesional que me protegió de examinar mis propios miedos de insuficiencia. La revelación se produjo durante un periodo particularmente desafiante de mi vida, cuando enfrenté una crisis personal que sacudió todas las estructuras que había construido para sentirse competentes y valoradas. En ese momento de vulnerabilidad total, entendí algo que transformó no solo mi práctica clínica, sino mi relación conmigo mismo. El miedo a no ser suficiente es, en su esencia más profunda, un miedo a nuestra propia humanidad. Es un rechazo inconsciente de la condición humana fundamental. Somos seres limitados en un universo ilimitado, criaturas finitas que tocan el infinito. Esta paradoja inherente a la existencia humana genera ansiedad existencial que a menudo interpretamos como insuficiencia personal. En ese momento de crisis, me di cuenta de que había pasado décadas tratando de trascender mi humanidad en lugar de abrazarla. Había construido una identidad profesional sólida, como una forma de compensar mi vulnerabilidad humana básica. Estaba usando mi competencia como armadura contra mi propia fragilidad. La revelación más profunda era comprender que nuestra insuficiencia no es un error en el sistema humano, es una característica. Esto es lo que nos conecta entre sí, lo que genera empatía, lo que crea espacio para el crecimiento y el aprendizaje. Esto es lo que nos hace capaces de amor verdadero, porque el amor genuino solo puede existir entre los seres que reconocen su propia necesidad mutua. Cuando dejé de tratar de ser suficiente y comencé a explorar lo que significa ser completamente humano, descubrí una forma completamente diferente de existir en el mundo. No es una existencia basada en probar mi valor, sino una existencia basada en contribuir a mi humanidad única a la alfombra más grande de la experiencia colectiva. Esta comprensión ha transformado mi práctica clínica radicalmente. Dejé de ver mi papel como personas fijas y comencé a verlo como acompañando a otros seres humanos en el viaje de aceptar y celebrar su propia humanidad. Dejé de ofrecer técnicas para superar el miedo a la insuficiencia y comencé a explorar cómo este miedo puede ser un portal para una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. Lo que encontré es que cuando dejamos de luchar contra nuestro miedo a no ser suficientes y comenzamos a diálogo con él, revela su verdadera naturaleza. No es un miedo a la insuficiencia, sino un aceire por una conexión auténtica. Es nuestra psique recordando que estábamos obligados a vivir en la comunidad, dar y recibir apoyo, reconocer nuestra interdependencia fundamental. Cuando adoptamos nuestra insuficiencia como una característica inherente de la condición humana, sucede algo mágico. Dejamos de desperdiciar energía tratando de ser algo que no somos, y comenzamos a invertir esta energía para convertirnos más en lo que ya somos. Dejamos de buscar integridad y comenzamos a celebrar nuestra infinita capacidad de crecimiento y conexión. El viaje más allá del miedo a no ser suficiente no se trata de convencerse de que usted es adecuado según los estándares externos. Se trata de descubrir que la pregunta ¿soy suficiente? Es inadecuado. La pregunta más poderosa es ¿cómo puedo honrar completamente esta experiencia humana única que me dio? ¿Cómo puedo contribuir a mi marca de luz particular al mundo, reconociendo tanto mi grandeza como mi limitación? Cuando hacemos este cambio de perspectiva, el miedo se convierte en combustible para la autenticidad. La ansiedad por la adecuación se convierte en curiosidad sobre el potencial. La búsqueda de la aprobación externa se convierte en un viaje de piezas y autodescubrimiento. Si esta conversación te tocó algo, si estas reflexiones resonaron en algún lugar de tu alma que estaba esperando ser escuchada, te invito a compartir este video con alguien que pueda beneficiarse de estas ideas.
considere suscribirse al canal para continuar explorando los territorios más profundos de la experiencia humana juntos. Y deje su propio reflejo en los comentarios. ¿Cómo ha aparecido el miedo a no ser suficiente en su vida? ¿Y cuál es la primera pequeña acción que puede tomar hoy para comenzar el diálogo con él de manera diferente? Recuerda, no estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para ser magnífico, audaz y compasivamente humano. Y eso, amigo mío, siempre es suficiente. Porque eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede ser. Y eso es exactamente lo que el mundo necesita para ti.